Amigos, buenas tardes. Es un placer estar nuevamente con ustedes y un gran gusto el día de hoy que nos acompaña un buen amigo, Luis Miguel Ramírez. Él es socio de la firma de abogados LHO. Con ellos pues, tenemos una alianza estratégica ya de un buen tiempo y la idea es que Nuricumbo y LHO pues, nos complementamos mucho en temas contables, fiscales y legales, y de esa forma podemos atender a los clientes de una manera muy integral. Luis Miguel, un gustazo tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Y ¿por qué no comenzamos, Luis Miguel? Platícanos un poquito, muy brevemente, de lo que es LHO para la gente que no tiene ese contexto. Armando, pues primero que nada, un gusto como siempre platicar contigo y adelante, ahora les contaré un poco de lo que es LHO. LHO es un despacho de abogados que surge de la fusión de dos despachos, un despacho que se cinde de un despacho internacional y un despacho mexicano ya de tradición, ya de tercera generación, fundado por un antiguo ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y pues este despacho lo que busca es conjuntar por una parte la parte jurídica tradicional de la vieja guardia con la parte más empresarial, más versátil de un despacho internacional. Entonces, la verdad es que nos ha funcionado muy bien hasta la fecha esta conjunción, el tomar lo mejor de ambos mundos y pues eso es el LHO, que bueno, tú ya lo conoces muy bien, ya que hemos tenido oportunidad de colaborar en el pasado en casos de éxito. Perfecto, Luis Miguel, muchísimas gracias. Oye, y yo quisiera ver si nos puedes compartir tus puntos de vista sobre un tema que creo que es muy relevante para la gente que nos puede estar escuchando. Y es obviamente, pues en este contexto de pandemia, quieras o no, las empresas, personas físicas y morales, pues van a entrar en una dinámica en la que algunas veces, por más que quieran cumplir con sus obligaciones de ciertos contratos, simplemente no van a poder, ¿no? Porque es un hecho que personas físicas y morales estamos enfrentando temas de caída brutal en la demanda, caída brutal en la liquidez de nuestras organizaciones, sin una perspectiva de recuperación realmente clara o rápida. Entonces, pues muchas entidades, aunque quieran cumplir con sus obligaciones, no van a poder. ¿Qué panorama se abre desde un punto de vista legal? Sabemos que algunos contratos tienen cláusulas de fuerza mayor, está el famoso tema de que si es contingencia sanitaria contra, ¿cuál es el otro? Emergencia sanitaria, etcétera. Pero platícanos un poquito desde tu visión de abogado, pues en qué aguas estamos navegando ahora en esta contingencia y qué pasa con esos contratos que no se pueden cumplir. Armando, realmente yo creo que 2020 va a ser un año que para los juristas y también para los empresarios se va a recordar como el año en el que tuvimos que decidir entre seguridad jurídica o justicia. Y te voy a decir qué significa esto. México es un país que su sistema legal desde hace años ha inclinado la balanza en favor de la seguridad jurídica. Y tú vas a decir, bueno, el fin del derecho debería de ser proteger la justicia. Y no necesariamente. En México y en muchos países desde hace años se ha entendido que la justicia es un valor un tanto abstracto, porque lo que puede ser justo para mí a lo mejor es injusto para ti. Es bastante relativa la justicia, mientras que la seguridad jurídica lo que hace es fijarte las reglas del juego de manera clara y objetiva, para que tú sepas que va a haber un resultado siempre que hagas algo. Entonces, tradicionalmente hemos apostado por la seguridad jurídica. Y últimamente, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado lo que no se pensaba. Ha habido imprevistos, ha habido situaciones en las que se ha vuelto imposible cumplir con obligaciones y ha habido casos en los cuales se ha vuelto excesivamente oneroso cumplir con ciertas obligaciones. Entonces, esto que ha hecho que la gente se replantee nuevamente el tratar de buscar soluciones más enfocadas a una
justicia o a retornar a la buena fe contractual. Entonces ahí básicamente desde el punto de vista jurídico entran en juego dos figuras, que son, una es la fuerza mayor y la otra es lo que conocemos como doctrina de la imprevisión. La diferencia, por no entrar en terminología jurídica sofisticada, es cuando tú hablas de fuerza mayor es porque básicamente el cumplimiento es imposible. No, no puedes hacerlo. Entonces, hay un principio básico del derecho que es nadie está obligado a lo imposible. Entonces, ante una circunstancia de fuerza mayor, pues puedes estar excusado del cumplimiento y terminar anticipadamente un contrato sin tener responsabilidad. Ahora, cuando entramos en el tema de imprevisión, la imprevisión implica, en pocas palabras, que es excesivamente oneroso para una de las dos partes involucradas en el contrato. Es decir, no es imposible, pero me va a ser muchísimo más caro. Y pues ahora sí que esta teoría de la imprevisión tiene sus antecedentes históricos, sobre todo en las guerras. ¿Qué pasaba después de las guerras? El comercio se complicaba mucho y el cumplir con un contrato se volvía muchísimo más caro. Supongamos que tenías que entregar un cargamento de carbón, por decir un ejemplo histórico. Pues simplemente la entrega te podría salir 20 veces más cara. Entonces, si te salía 20 veces más cara, ahí era donde procedía invocar la imprevisión, que era básicamente buscar renegociar los términos del contrato para restablecer el equilibrio original del mismo. Eso es la imprevisión. Y la fuerza mayor, pues es lo que te comentaba. Pues nadie está obligado a lo imposible. Ahora, eso no es tan complejo. Lo complejo es entender que en México, como somos una federación, hay reglas distintas a nivel nacional y a nivel estatal. Y ya tenemos distintos estados. Entonces, cada estado puede tener reglas en materia civil distintas. Tenemos un Código Civil Federal que establece una línea general, pero también tenemos códigos civiles estatales que van a ahora sí que marcar líneas distintas. Entonces, en este sentido, podríamos hablar de que hay básicamente tres niveles para entender cómo te va a aplicar la imprevisión en México. Tenemos aquellos estados en los que literalmente el Código Civil acepta la existencia de la teoría de la imprevisión y te dice, bueno, sí, si surge una circunstancia que afecta el cumplimiento y crea que una de las partes tenga que pagar un sobreprecio desproporcional por cumplir su obligación, la doctrina de la imprevisión lo que te permite es buscar el regresar al balance. Entonces, en aquellos códigos civiles de los estados en los que esté incluida esta figura, bueno, la solución es muy sencilla. Ahora pasamos al siguiente nivel, que es aquellos estados en los que no está prevista la imprevisión. ¿O qué va a pasar en estos estados? Pues vas a tener que recurrir a la analogía. Entonces puede ser analogía con el Código Civil Federal o analogía con alguno de los otros estados, o también hacer referencia a jurisprudencia, que en casos pasados, si recuerdas, en 2009 ya tuvimos como que nuestro ensayo del COVID en aquel entonces. Obviamente nada que ver con el coronavirus y la pandemia que hemos sufrido actualmente, pero sí fue una especie de simulacro que permitió a los tribunales fijar algunos criterios y algunas resoluciones que pueden servir para orientar las decisiones en aquellos estados en los cuales la ley o el Código Civil no prevé expresamente la aplicación de la teoría de la imprevisión. Ahora, después vamos a otra complicación adicional, que es cuando entras en contratos comerciales, cuando dices, no estamos hablando de una figura del derecho civil, sino más bien de derecho mercantil. Hablamos de una actuación que está regulada por el Código de Comercio. Y aquí el Código de Comercio te dice que expresamente en la compraventa mercantil no podrás invocar la imprevisión. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que te tienes que comer tu riesgo en una compraventa mercantil. Ahora, te lo tienes que comer en el sentido de que no puedes invocar la terminación anticipada, porque eso es lo que dice el Código de Comercio.
Lo que se ha discutido y donde está la parte interesante en los casos prácticos es en el aplicar el cambio o la renegociación en las condiciones, porque el código lo que dice es no puedes terminarlo anticipadamente sin responsabilidad, pero no te dice no puedes renegociar las condiciones. Entonces, sí puedes llegar a renegociar estas condiciones, invocando ahora sí que principios de buena fe contractual, volver a la equidad, utilizar la analogía con la materia civil, y eso es lo que ha sido pues realmente interesante en materia mercantil al hablar de la aplicación de la teoría de la imprevisión. Y ahora, volviendo a lo que tú comentabas en un principio respecto a la nomenclatura de emergencia sanitaria o contingencia sanitaria, bueno, este es otro tema que la verdad fue bastante relevante. Evidentemente la declaración de causa de fuerza mayor utilizó en su terminología las palabras emergencia sanitaria. Y esto es especialmente importante, sobre todo en materia laboral, porque en materia laboral la Ley Federal del Trabajo lo que prevé es que en caso de que se presente una contingencia sanitaria, tú puedes mandar a tus trabajadores a su casa con el pago de un salario mínimo. Y lo que pasó en México fue que se declaró una emergencia, no contingencia, emergencia sanitaria. Entonces, ¿esto en qué afecta a los empresarios? Pues en el sentido en el que tuvieron que mandar a sus trabajadores a su casa, pero pagándoles un salario completo debido a que la terminología no era exactamente la contenida en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, bueno, si te fijas, son muchos asegúnes y particularidades que lo que nos hacen es tener que analizar siempre el caso concreto, aunque haya algunos lineamientos generales que te digan, te puedes ir por aquí o te puedes ir por allá, no hay una, ahora sí que no hay una solución universal para decir, pues yo tengo un contrato y vino la pandemia y ahora estoy excusado de cumplir. No necesariamente estás excusado de cumplir. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento. Hubo mucha gente que en la posición de arrendatario dijo, bueno, pues yo no tengo que pagar la renta. No tengo que pagar la renta, ¿por qué? Porque hubo una disposición administrativa que me impidió abrir mi local comercial. Entonces, si estoy impedido de abrir mi local comercial, pues no tengo que pagar la renta. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que la ley no dice que estés impedido a abrir, dice que estés imposibilitado totalmente a utilizar el inmueble. ¿Esto qué significa? Que si tú tienes un local comercial, por ejemplo, de un restaurante, tú puedes seguir abierto. Aunque hagas pura entrega a domicilio, tú seguías abierto, entonces estabas obligado a seguir pagando. Si tú tenías un banco, el sector financiero, actividad económica esencial, seguías operando. Ahora, llevémoslo a un caso un poco más complejo. Supongamos que tú tenías una actividad económica no esencial y efectivamente tuviste que cerrar tu zapatería. Aún así, si tú tuviste que cerrar tu zapatería, sigues utilizando de manera parcial el inmueble. ¿Por qué? Porque tienes dentro del local que rentas tus cajas de zapatos, tu caja registradora, todos tus inventarios. No estás imposibilitado totalmente como cuando hay un terremoto y se cae el edificio. Si se cayó el edificio, realmente estás ante una causa de fuerza mayor en la cual estás imposibilitado y por lo tanto no tienes que pagar la renta. Entonces, todos estos matices es importante tenerlos en cuenta al momento de analizar qué hacer con los contratos. Ahora, otra cuestión que cobró aún más relevancia fue que los procesos que existen para notificar el que estás ante una situación compleja como una fuerza mayor o imprevisión se tienen que detonar a través de juzgados o a través de notarios públicos. Y durante el periodo de la pandemia no hubo acceso a notarios públicos y no hubo acceso a tribunales. Entonces, esto colocaba a la gente en una complicación aún mayor, que era, pues tengo que seguir cumpliendo porque no puedo notificar que no puedo cumplir. Entonces, estaba un poco la gente contra la pared y fue por eso que curiosamente la parte jurídica estricta tuvo que hacerse a un lado para abrir
cancha a la parte que, pues, que más te gusta a ti, Armando, la parte de negocio, la parte de conciliar y de poner sobre la mesa los intereses de cada una de las partes y lejos de tratar de invocar la perfección en cuanto al clausulado o si aplica o no la teoría de la imprevisión o si era fuerza mayor o era caso fortuito o si la declaración de la autoridad estaba bien hecha o mal hecha, lo que ha estado imperando ha sido la negociación y una negociación un tanto empática en la cual las partes, pues lo que han hecho y los abogados, lo que hemos hecho en estos tiempos ha sido más bien ayudar a nuestros clientes a conciliar intereses, porque pues realmente los juzgados estaban totalmente al margen de estos procesos. Entonces, bueno, esto es una de las pinceladas que se pueden percibir de estos momentos complejos que han pasado desde el punto de vista legal en relación con el cumplimiento o incumplimiento de contratos. Oye, Luis Miguel, entonces se podría decir, digamos, ya a 6 meses de que empezó todo este relajo, el país se paralizó jurídicamente como no lo hemos visto en mucho tiempo, tal vez ni siquiera en épocas de terremotos o de otro tipo de contingencias naturales. Y sé que ya algunos juzgados creo que ya están reabriendo, algunos temas de notarios, nosotros todavía, bueno, hemos tenido Zooms y videoconferencias con algunos notarios para sacar algunos temas, pero sí es una parálisis jurídica sin precedente, ¿no? Como lo es en otros rubros igual. Sí, la verdad es que fue una parálisis impresionante, nunca antes se había visto y esto no solo fue en México, fue a nivel global, en todas partes se percibió esto, inclusive en muchas operaciones transnacionales que estaban en curso en este momento, o sea, podríamos hablar que había operaciones de adquisiciones de empresas que el momento de cierre cayó justo al momento en el que se detonó la pandemia. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues evidentemente estuvimos en una circunstancia muy delicada en la cual posiblemente el comprador pues ya no quería comprar, porque posiblemente la empresa que estaba comprando ahora ya no solo no iba a ser atractiva, posiblemente estaba comprando pues una bola de problemas, porque iba a comprar una empresa sin actividad, con un pasivo laboral del tamaño del mundo, inclusive con responsabilidades administrativas por no haber cerrado a tiempo, responsabilidades hasta penales porque el operar cuando estaba prohibido inclusive caía en el riesgo de responsabilidad penal. Entonces, pues obviamente había gente pues, que quería echar marcha atrás. Y en estas operaciones, pues, ¿qué es lo que anticipamos? Pues que apenas se está viendo la punta del iceberg, como decimos coloquialmente. O sea, muchas de los posibles conflictos o controversias estuvieron en pausa durante estos meses y realmente se van a empezar a detonar ahora que los juzgados, como bien comentas, están retomando actividades. Y lo mismo pasa en materia de arbitraje, porque el arbitraje a final de cuentas también lo llevan personas y personas que estaban igualmente preocupadas por el tema de la contingencia. Entonces, todo se puso pues en una pausa o una suspensión muy interesante. Desde luego que hubo actividades que por su especial naturaleza y relevancia sí tuvieron que atenderse. Desde luego que había guardias en los juzgados, desde luego que hubo juicios de amparo, controversias constitucionales, hubo ciertos procesos que se tuvieron que atender durante este tiempo, pero el volumen importante de controversias entre particulares, pues quedó totalmente en pausa. Y ahora es posible que todos aquellos asuntos que no se hayan negociado nos causen un segundo fenómeno que va a ser el saturar los tribunales. Sí, totalmente, ¿no? Pues es una dinámica y una coyuntura que yo creo que no hemos visto nunca antes, ¿no? Pero, Luis Miguel, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Es un tema que da para una conferencia obviamente, de mucho más tiempo, pero amigos, yo les invito que si traen algún tema jurídico que quieran rebotar, Luis Miguel está a la orden.
yo los pongo en contacto. Es un abogado que además, déjame decirlo, Luis Miguel, entiendes muy bien el tema de negocios, que es muy importante, no nada más la parte jurídica, técnica, y eso siempre creo que para los empresarios es bueno tener un aliado como tú. Así que muchísimas gracias, Luis Miguel, y nos vemos en la siguiente. Gracias a ti, Armando, un gusto.